a la extorsión, a los robos, ¿se los va a dejar libres? ¿No se los va a procesar, en todo caso, como debería, con todo el peso de la ley? Por eso hemos invitado esta noche al abogado penalista Luis Lamaspucho. Gracias por estar aquí, bienvenido. ¿Qué tal? A ver, vayamos primero por lo más polémico, que es el tema de los allanamientos. ¿Se acabaron los allanamientos sorpresa con esta ley? Porque dice que tiene que estar el sospechoso y su abogado antes de que se ejecute la diligencia. La característica más importante del allanamiento es la sorpresa. Por eso que se realizan a las 3, 4 de la mañana. Porque la Fiscalía y la Policía sorpresivamente se presentan en el inmueble sin advertirle a la persona que va a ser objeto del allanamiento que se va a realizar una diligencia de esta naturaleza, porque si se le advierte, inmediatamente lo que van a hacer es esconder documentos, información virtual y toda aquella información que requiere ser escondida para que no pueda ser objeto del allanamiento, no se puede incautar y no pueda constar en la investigación. No le encontraron nada, claro, porque desapareció todo. Pero para eso se requiere sorpresa. Pero es una sorpresa, digamos, en cuanto a la presencia misma del fiscal en el momento del inmueble en el cual se realiza el allanamiento. ¿Por qué? Porque el allanamiento, para que se pueda materializar, necesita de la autorización de un juez. Es decir, un fiscal va donde el juez de tutela y le dice: mire, señor juez, hay necesidad de allanar este inmueble porque tenemos información de inteligencia, hay interceptación telefónica, hay información que han brindado colaboradores eficaces, que ahí se está escondiendo plata sucia, hay una serie de documentos que son importantes para la investigación. De acuerdo. Entonces hay una justificación, hay una razón. Pasa una evaluación. Por supuesto. Una vez que ha sido evaluado, se autoriza y la policía se presenta. Le toca la puerta, no quiere abrir. Evidentemente que en cuestión de segundos viene la policía, esconde todo. Tienen que romper la puerta. Claro, como lo vimos en el caso de la presidenta Dina Boluarte. Entran a la fuerza, tienen la autorización. Claro, y además tampoco no es un ingreso arbitrario que puedan hacer lo que quieren. Está presente un fiscal, porque el fiscal es el defensor de la legalidad. Aparte de defender a la sociedad, también defiende los derechos de las personas que están siendo investigadas. Y de todo eso se levanta un acta. Después puede llegar el abogado y se le incorpora a la investigación. Pero no se detiene. No se puede detener porque si se detiene, como te vuelvo a repetir, se trastoca el acto sorpresivo, que es lo más importante. De acuerdo. Entre los congresistas que están a favor de esta ley, dicen que no es cierto que antes de avisar, antes del allanamiento, se tenga que avisar al sospechoso y al abogado. Pero la ley directamente, lo que ha sido aprobado, dice que el registro se hará con presencia del interesado y de su abogado. Así es. Entonces, se les tiene que avisar ahí mismo, sino cómo se ejecuta esta ley. ¿No es cierto? Lo estoy interpretando mal. ¿Cómo le vas a avisar al abogado a las 3 de la mañana? Tienes que llamarlo por teléfono, no sé, que el abogado vive al costado. Tiene que trasladarse y por supuesto que eso se presta a una serie de actos para dilatar. No, de acuerdo. ¿No? De acuerdo. Entonces, y como te voy a repetir, no es que el abogado sea la máxima garantía en una diligencia de esta naturaleza. La máxima garantía es el juez que autoriza y la presencia del fiscal, que es el que defiende la legalidad, los derechos de los investigados. No es un acto arbitrario. Que se quiera mostrar ante la prensa que rompieron la puerta, que cómo es posible que han hecho esto con el inmueble de la señora mandataria, ese es un tema político. Ya. ¿Cabría la posibilidad de que se inmovilice, por ejemplo, el inmueble a los sospechosos en tanto llega el abogado, o eso desvirtúa la diligencia? Que cabe también la posibilidad de una detención física del allanado. Y en presencia del fiscal le muestran el acta, la decisión del juez de proceder a su detención y lo detiene. Pero eso es una situación que puede ir variando dependiendo de las circunstancias, siempre y cuando se justifique. Quiero también resaltar que sí, es cierto que hay excesos, pero se han hecho con fines de desmerecer, sobre todo casos de personas que tienen labor política o empresarial, y que el allanamiento, inmediatamente salen los medios de comunicación, le ponen un chaleco que dice detenido, y evidentemente que eso sí es una violación al principio de presunción de inocencia. Entonces, el allanamiento tiene que cumplir con ciertas formalidades, tiene que ser un acto mesurado, proporcionado, respetando los derechos
y en el momento que se constituye el abogado, el fiscal le va a informar al abogado, Ajá. mire, ha pasado esto, estamos haciendo esto, Hay hemos incautado autorización, para cumplir con todas las formalidades. Y lo que dice también la ley es que si los delincuentes o las personas que están siendo sujetos de este allanamiento no tienen un abogado, se les va a proporcionar uno de oficio. Pero decía el fiscal coordinador de crimen organizado, Chávez Cotrina, que no hay suficientes abogados de oficio y, por el contrario, no trabajan de madrugada, trabajan solo hasta las 6 de la tarde, 8 de la noche, algo así. Entonces, eso tampoco tiene sentido, no Claro, se podría porque ejecutar. Para tú tener la presencia de un abogado tienes que cursar un oficio, hacer todas las coordinaciones necesarias, y eso también se puede prestar a que se filtre la información. Claro, porque nadie sabe lo que puede pasar. Y a veces hablamos de personas, o sea, organizaciones criminales de 20, 30, 40 personas. Así es, ¿no? Un abogado para cada uno. Claro, y no necesariamente un abogado, pero sí por lo menos de acuerdo a lo que se está evaluando, Ajá. lo que se dice que tiene que ver un abogado que esté presente. No necesariamente un abogado Ajá. puede defender a varias personas, De pero acuerdo. hay un malentendido en el sentido de que el único que le puede dar legitimidad y legalidad a la diligencia es el abogado, y eso no es verdad, porque como te manifiesto, se requiere la autorización de un juez y está la presencia del fiscal. Clarísimo ese punto. Vamos ahora con la variación de la definición de organización criminal, que también ha sufrido algunos cambios en el Parlamento. Dice ahora que para que se hable de organización criminal, la estructura debe ser compleja, desarrollada, con capacidad operativa, con 3 o más integrantes, que de manera concertada se reparten los roles para ejecutar el delito. ¿Se le parece adecuada este ajuste a la calificación? Yo sí considero que ha habido en muchos casos un exceso de interpretación para darle mayor connotación mediática y política a determinadas investigaciones, y hablan pues del crimen organizado, de la organización criminal. Pero para poder hablar de una organización criminal, ya la Corte Suprema de Justicia, a través de un pleno jurisdiccional, ha establecido las exigencias y las pautas para poder hablar de una organización criminal. No necesariamente porque 3 personas o más están cometiendo un delito, estamos hablando de una organización criminal. Sí. La organización es una estructura, requiere jerarquía, requiere diferenciación de roles, una serie de estructuras, que es lo que va a potencializar el acto criminal, porque evidentemente hay una organización, hay un plan de acción en materia criminal, hay una experiencia ganada. Por ejemplo, en el caso de organizaciones que se dedican a secuestrar personas. Ajá. Esas personas, esos secuestradores, hacen labor de inteligencia, infiltran información, hacen seguimiento, hacen reglaje, estudian a la víctima, y una vez que la han capturado, hay otros que la van a ubicar, hay otros que van a negociar, claro, hay otros que van cumpliendo diferentes funciones. Cada uno Eso tiene sí su es rol. una organización, pero el hecho de que 3 o más personas se vean involucradas en un delito, de ninguna manera implica hablar de crimen organizado, porque en el fondo lo que se está haciendo es desmerecer la gravedad y la importancia que tiene la organización criminal del punto de vista criminal. Sí, eso es cierto, porque hasta el mismo fiscal reconoce que ha habido algunos excesos por parte de algunos fiscales en particular para buscar organización criminales y tipificarlas como tal, poniendo al chofer, a la secretaria y armando en conjunto para que la pena en conjunto sea mayor, y esto ha desvirtuado un poco el sentido. El ajuste entonces es positivo en ese sentido. Es positivo porque, como te vuelvo a repetir, el fondo del análisis de la controversia es el análisis de tipicidad. Ajá. Si tú eres objeto de una investigación, de acuerdo al relato y a lo que ha establecido la Fiscalía en la disposición para ceñirse al crimen organizado, y tú consideras que eso no es verdad, que no cumple con esas exigencias, puedes pedir una audiencia de tutela y objetar. ¿Por qué? Porque, como te vuelvo a manifestar, la Corte Suprema ya ha establecido las pautas, Sí, ¿no?, eso que está... están a su vez inmersas dentro de la experiencia de lo que implica la lucha contra el crimen organizado y los tratados, porque en realidad la incorporación de ley de crimen organizado en el Perú es a raíz de que el Perú aprueba y se hace parte de la Convención de Palermo contra el crimen organizado. Y justamente la Convención de Palermo dice que para hablar de delitos de crimen organizado tienen que tener como mínimo pena privativa de la libertad 4 años. Y lo que hace ahora el Congreso es subir la valla a delitos
como mínimo de 6 años de cárcel. ¿Quedan fuera delitos vinculados a corrupción de funcionarios como cohecho, colusión, negociación incompatible y otros? Dependerá de cuáles son las exigencias que se plantean, por ejemplo, para detener a una persona. Y cuando hablamos de organización criminal estamos hablando de varios delitos, pero tienen que ser delitos graves, delitos que realmente superan la pena privativa de libertad de los 6 años, que se está planteando una valla, porque puede suceder también que delitos que son sancionados con pena condicional de 4 años, porque la ley procesal lo permite, sean calificados como crimen organizado, y eso no es real desde el punto de vista de la connotación y de la importancia que tiene desde el punto de vista social, político y económico el crimen organizado. Ahora, ¿y se va a dejar afuera, por ejemplo, los delitos que presentábamos en la nota? Extorsiones, el fiscal Chávez Cotrina habla de proxenetismo, que ya no se va a poder hablar de organizaciones criminales en estos casos porque no alcanzan mínimamente esa valla de 6 años que pone el Congreso. Claro, pero como te voy a repetir, por lo general las organizaciones que se dedican a explotar mujeres a través del proxenetismo son estructuras que cometen distintos delitos. Ya. No necesariamente el caso específico del proxeneta, sino que utilizan otros medios, como puede ser también el delito de lavado de activos, el delito de extorsión, el delito de asesinato, el delito de acoso sexual, violencia psicológica, es decir, toda una estructura que dependerá de las circunstancias, pero no puede supeditar el concepto y la definición del punto de vista judicial de lo que es una organización criminal respecto a un solo delito. Porque, como te vuelvo a repetir, estamos hablando de una organicidad de delincuentes que recurren a distintas actividades criminales. Pese a que a veces hablamos de una gran organización criminal, una estructura que tiene ramas y que cada una de estas ramas se encarga, por decirlo de alguna manera, de algún delito en específico. Cumplen funciones diferentes. Por eso siempre estamos acá frente a un concurso real y un concurso material de delitos. Porque no se conoce una organización criminal que haya trascendido que solamente se dedica a una actividad. Por ejemplo, necesitan lavar dinero. El secuestro necesita lavar el dinero. La extorsión necesita lavar el dinero. El narcotráfico necesita lavar el dinero. Los delitos de corrupción necesitan lavar el dinero. Por eso que siempre cuando se investigan, por lo general, organizaciones criminales, media el delito de lavado de activos. ¿Por qué? Porque como hay tanta presencia de dinero físico obtenido de manera criminal ilícita, lo fundamental es esconderlo. Pero también hay un tema que creo que es importante recalcarlo, y es el sentido de que se politiza el concepto de crimen organizado cuando se le vincula a los partidos políticos. Y eso creo yo que es importante porque efectivamente hay investigaciones contra partidos políticos, contra líderes políticos que han utilizado los partidos políticos de acuerdo a lo que establece la Constitución y la democracia para cometer delitos. Entonces, ¿por qué hacer una diferencia entre lo que significa una organización criminal que no tiene el maquillaje del partido político, porque eso está inmerso pues dentro de la actividad democrática, pero que sin embargo, del punto de vista de la operatividad de la organización como partido político, se ciñe estrictamente a las exigencias que establecen las normas para poder hablar de una organización criminal? Muy bien, doctor Lamas Pucho, gracias por habernos acompañado esta noche. Hasta otra oportunidad. Muy bien, ha estado claro entonces estos 2 puntos que se han debatido y aprobado en el Congreso de la República.